Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Fíjate que hoy en día, si echamos un vistazo a nuestro alrededor, parece que la espiritualidad se ha convertido en una especie de menú a la carta. Totalmente. Quienes nos escuchan seguramente habrán notado esa tendencia. Un retiro de silencio por aquí, una aplicación de meditación por allá, un poco de mindfulness para reducir el estrés en la oficina. Claro, es un enfoque muy orientado al escape. Exacto, todo muy enfocado en desconectar del ruido para encontrar un poco de paz. Sin embargo, hoy tenemos sobre la mesa los documentos fundacionales y la identidad visual de una organización que propone, exactamente lo contrario. Y es un contraste tremendo. Se trata de la asociación Camino Anima Mundi, y la misión que tenemos por delante hoy es analizar de manera objetiva qué proponen, cómo se estructuran y cuál es la filosofía que hay detrás de sus textos. Es un material fascinante. Lo es. Y quiero dejar claro desde el principio que el tono de nuestro análisis va a ser reflexivo, firme y profundo. Es un material denso, muy adulto. Así que vamos a abordarlo con un lenguaje claro y directo, exponiendo lo que estas fuentes plantean. A ver, es un punto de partida fundamental, porque los materiales que vamos a revisar exigen una lectura muy atenta. Nuestro propósito aquí no es adherirnos a su visión ni rechazarla, sino desempacar las ideas tal y como sus fundadores las presentan. Ya. Y lo que muestran estos documentos es una propuesta que entrelaza teología, psicología profunda y una aplicación tremendamente terrenal. Para entender su postura, hay que tener en cuenta que marcan una distancia enorme con esa espiritualidad de consumo que mencionabas. Ok, vamos a desgranar esto, porque sus textos arrancan con una definición que corta de raíz cualquier malentendido. Definen a Anima Mundi como una comunidad cristiana de formación y práctica donde se aprende a vivir el Evangelio de forma encarnada, consciente y cotidiana. A ver, el lenguaje que eligen no es casual. Para nada. No lo presentan como una idea abstracta que uno repasa un rato los domingos, ni como un parche emocional, sino como una estructura que debe integrarse por completo en el día a día. Fíjate que esa elección de palabras es la clave de bóveda de todo su sistema. El texto hace un esfuerzo enorme por desmarcarse de lo convencional. Aclaran explícitamente que no se trata de un grupo devocional tradicional. Claro, marcan esa línea muy rápido. Y tampoco se definen como un espacio de mera reflexión intelectual donde la gente se reúne a debatir teorías teológicas con un café. Ni son un club cultural, y mucho menos un grupo de terapia psicológica, aunque usen herramientas de la psicología. Sí, se autodenominan una auténtica escuela de vida cristiana. Exacto. Al usar el término escuela, establecen desde el minuto 1 un nivel de exigencia muy particular. Asumen que no buscan simpatizantes pasivos, sino personas dispuestas a comprometerse con un aprendizaje riguroso. Y ese rigor parece empezar desde el propio nombre que han elegido, Anima Mundi. Según los textos, significa literalmente alma del mundo. Plantean que esto parte de una convicción teológica muy radical. Sostienen que el Logos, la figura de Cristo, no está fuera del mundo observando desde las nubes con un bloque de notas, sino latiendo dentro de la propia materia, dentro del mundo. Si rastreamos esa idea en sus documentos, vemos que para fundamentar esta visión citan el libro de los Hechos de los Apóstoles, en concreto en el capítulo 17, versículo 28. En él vivimos, nos movemos y existimos. Es una cita muy potente. Y no está ahí de adorno. Es la columna vertebral de su enfoque. Lo que están argumentando es que la fe no puede funcionar como una vía de escape. Ya. Históricamente, muchas corrientes religiosas han enseñado que la carne o el mundo terrenal son algo sucio o inferior de lo que hay que huir para alcanzar la pureza espiritual. Anima Mundi rebate eso frontalmente. Sí. Su premisa es que la espiritualidad real es una encarnación consciente dentro de la realidad material, con toda su crudeza. Lo cual nos lleva a algo que me ha llamado muchísimo la atención al revisar las fuentes. Su identidad visual. Es muy particular. El logo que han diseñado encapsula toda esta filosofía de una forma espectacular. A ver, se trata de un fondo completamente negro sobre el que destacan en blanco las letras Camino, Anima Mundi, Asociación. Pero el símbolo central es lo que realmente atrapa la mirada. Sí, la figura humana. Exacto. Es una figura humana, también en blanco, en una postura sumamente dinámica. No está de rodillas, no tiene las manos juntas en actitud de rezo estático. Parece estar en medio de una danza, un movimiento de pura acción, con los brazos extendidos y una pierna levantada. Como en pleno salto. Eso es.
Y esta figura está situada justo en el centro de un patrón geométrico muy fino, como un mandala, un diseño floral de líneas entrecruzadas. Y rodeando esta geometría hay pequeños peces blancos nadando. Lo fascinante aquí es cómo ese diseño gráfico traduce la teología que leíamos en los textos. Empecemos por los elementos. Adelante. El pez, el ixis, es uno de los símbolos cristianos más antiguos que existen, utilizado por las primeras comunidades. Pero aquí no es un emblema estático. Los peces están en movimiento, orbitando esa figura central. Tienen mucho dinamismo, ¿sí? Y si nos fijamos en esa figura humana en el centro del mándala, el contraste es brutal. En la iconografía espiritual moderna estamos acostumbrados a ver siluetas meditando en posición de loto, inmóviles, como si estuvieran flotando por encima de sus problemas. Es verdad, siempre flotando. Aquí la figura está en plena acción corporal. El documento conecta esto citando el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne. Su argumento es que si el propio Logos divino se hizo carne, entonces la vida espiritual jamás puede consistir en huir del cuerpo. Ni huir del trabajo. Exacto, ignorar el conflicto o suprimir el deseo y el dolor. El Logos es la declaración gráfica de que la fe, para esta asociación, se vive sudando la camiseta. Es curioso, porque si el primer paso es entender que la fe no es evasión, sino acción constante, me imagino que no se quedan solo en la teoría. Desde luego que no. Revisando sus materiales, me he dado cuenta de que canalizan todo esto a través de 3 vías de trabajo muy concretas. El primer eje que mencionan es la formación bíblica profunda. Indican que estudian la Biblia versículo por versículo. Pero, a ver, cuando leo estudio versículo por versículo, mi mente se va directamente a una clase académica un poco árida, de acumulación de datos históricos. ¿Es lo habitual? Sin embargo, ellos hacen una advertencia explícita contra eso en sus manuales. Plantean un rechazo total a la erudición vacía. El enfoque de su estudio es deliberadamente multidimensional. Es cierto que analizan las etimologías de las palabras originales en griego y hebreo y el contexto histórico. ¿Vale? Pero la innovación metodológica que defienden es que integran todo esto con lo que denominan una mirada junguiana, antropológica y teológica. Un momento. Antes de avanzar, mencionas una mirada junguiana, y en los textos también hablan de tipos y antitipos. Sí, es un lenguaje muy técnico. Para quienes nos escuchan y no están familiarizados con estos términos, ¿qué significan exactamente en la práctica de este grupo? Porque yo misma he tenido que repasar los apuntes. En la teología clásica, un tipo es una figura o evento en el Antiguo Testamento que prefigura algo en el Nuevo Testamento, el antitipo. Correcto. Por ejemplo, el arca de Noé, salvando del diluvio, sería el tipo, y el bautismo sería el antitipo que lo cumple. Exactamente. Pero al introducir la mirada junguiana, la del psiquiatra Carl Jung, llevan esto al terreno de la psique humana. Jung hablaba de arquetipos, esos patrones universales en el inconsciente colectivo. Y lo que hace Anima Mundi es leer los relatos bíblicos no solo como historia antigua, sino como espejos de los conflictos internos actuales de la persona. Como un mapa del alma, así lo llaman. Ven la Biblia como un verdadero mapa del alma. Por eso citan la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Claro. Para ellos, descifrar qué significa un pasaje antiguo tiene un único propósito final: confrontar y transformar la estructura mental y emocional del que lo está estudiando hoy. Entendido. Y esa necesidad de aplicar lo estudiado nos conecta de manera muy natural con su segundo eje, que bautizan como práctica espiritual encarnada. Este punto es vital. Y aquí, madre mía, encuentro un contraste tremendo con las modas actuales. Sus documentos señalan expresamente que huyen del silencio vacío como ideal absoluto. Es una crítica muy directa. Fíjate que hoy en día muchísima gente busca retiros de silencio total para apagar la mente, vaciarse de pensamientos y encontrar calma. Y en cambio, en Anima Mundi proponen justo lo opuesto: prácticas profundamente activas y vocales. Sí, son muy vocales. Hablan de incorporar el canto, la oración en voz alta, la reflexión compartida y algo que llaman imaginación bíblica o sinaxis. Otra vez lenguaje muy específico. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre esta sinaxis? A ver, la palabra sinaxis viene del griego antiguo y originalmente significaba reunión o congregación, el acto de juntarse. En el contexto de sus prácticas, aluden a un ejercicio dinámico. Vale.
La comunidad no se limita a leer pasajes, sino que utiliza la imaginación activa para entrar en las escenas bíblicas, dialogar con los símbolos y extraer un significado existencial. O sea, no se quedan quietos. Al rechazar el silencio vacío como fin en sí mismo, están argumentando algo muy profundo. Afirman que la psique, la voz humana y la fricción comunitaria tienen un papel indispensable en la relación con lo divino. La fe como un músculo. Exacto. Un músculo que se atrofia si solo se contempla en silencio. Se tiene que ejercer. El texto apoya esta postura reflexionando sobre el imperativo bíblico de la Carta de Santiago. El de ser hacedores, ¿verdad? Eso es. Capítulo 1, versículo 22, que urge a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. El mensaje es claro. No basta con tener revelaciones intelectuales en privado. La transformación exige que eso se vocalice, se cante y se materialice frente a otros. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta materialización nos aboca al tercer eje, la integración psicológica y simbólica. Y leyendo la lista de aspectos que abordan en sus grupos es contundente. Trabajan con el concepto de la sombra, con el ego espiritual, abordan el orgullo de frente, la pereza, la ansiedad y los conflictos interiores crónicos. Es decir, que no barren la basura debajo de la alfombra con frases hechas del tipo «reza más y se te pasará». Y esa es probablemente una de sus posturas más críticas frente a ciertos entornos religiosos contemporáneos. Existe un fenómeno muy documentado en psicología clínica conocido como evasión espiritual. Spiritual bypassing en inglés. Exacto. Consiste en usar creencias o prácticas religiosas para evitar lidiar con heridas psicológicas, traumas o tareas de desarrollo emocional pendientes. Anima Mundi declara explícitamente la guerra a este fenómeno. Totalmente. Sus fundadores afirman de forma categórica que Cristo no anula la psique, sino que la transforma. Su premisa asume que el caos interno, las pulsiones oscuras, Esa sombra de la que hablaba Jung. es enigma. Las partes de nosotros mismos que no queremos ver no se pueden espiritualizar artificialmente. Tienen que enfrentarse e integrarse mediante estas herramientas simbólicas. Para ellos, la gracia divina y el trabajo psicológico profundo no son disciplinas enemigas. Sino complementarias. Son mecanismos complementarios que operan sobre la misma realidad humana. Teniendo en cuenta la densidad de esta propuesta, la duda logística es evidente. ¿Cómo estructuran todo esto? ¿Cuál es la experiencia comunitaria real para alguien que decide participar? Claro, el cómo lo hacen. Los materiales detallan una metodología muy específica y participativa. Enumeran, por ejemplo, los sínodos de estudio sistemático y mencionan el trabajo exhaustivo sobre cartas bíblicas complejas como Corintios, Efesios y Romanos. También veo en sus programas unos talleres de logopoiesis, junto con encuentros online regulares y convivencias presenciales. Pero me detengo en eso del logopoiesis. Suena a lingüística avanzada. ¿Qué supone esto para quien asiste? A ver si desarmamos el término. Poiesis en griego significa creación o producción. De ahí deriva la palabra poesía. Y logos es palabra, razón o sentido profundo. Vale, entiendo. Así que, conceptualmente, un taller de logopoiesis es un espacio destinado a crear sentido a través de la palabra. En la práctica comunitaria, significa que las personas no acuden a estos talleres a recibir pasivamente una charla motivacional. Van a trabajar. Van a construir significado aplicable a sus propias vidas, a través del debate, la lectura simbólica y el trabajo con los textos. De hecho, el documento contiene una frase lapidaria que define perfectamente el ecosistema que intentan mantener. Aquí no hay espectadores, hay viandantes. No hay espectadores. Eso marca una barrera de entrada bastante clara. Desde luego. Y los textos no se esconden a la hora de establecer expectativas. Dedican una sección entera a trazar lo que podríamos llamar sus líneas rojas, aclarando en qué se diferencian de otras ofertas actuales. Son muy tajantes en eso. Son muy directos. Insisten en que no promueven la evasión espiritual de la que hablábamos, subrayan que no ofrecen autoayuda superficial ni consuelo barato. Ya. Rechazan la separación habitual entre Biblia y psicología y hacen muchísimo hincapié en que su objetivo no es reducir el cristianismo a un mero moralismo de haz esto y no hagas lo otro. Ni a un sentimentalismo. Exacto, ni a un sentimentalismo basado en sentir emociones bonitas durante 1 hora a la semana. Si conectamos esto con la imagen general, es evidente que plantean un posicionamiento teológico muy firme. Y lo hacen contrastándose con corrientes muy populares hoy en día. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el documento señala que
A diferencia de los movimientos de no dualidad procedentes de filosofías orientales, que buscan la disolución del ego individual para fundirse con el todo, Que está muy de moda. muchísimo. Pues en Anima Mundi la meta es diametralmente opuesta. Buscan la maduración del yo en Cristo. La individualidad no se disuelve, se perfecciona. O sea, no buscan difuminarse. Su vocabulario habla de habitar el mundo con logos. Es decir, el reto es dotar de orden, sentido y luz la realidad tal y como es, en medio de la fealdad o la dificultad. Sin relativizar nunca el concepto central de la encarnación. Exactamente. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo aterriza todo este armazón filosófico y teológico un martes por la mañana en la oficina? Esa es la prueba de fuego. Porque una teoría tan elaborada corre el riesgo de quedarse orbitando en las nubes académicas, pero los documentos incluyen un apartado sobre la transformación real. Sí, sobre los cambios concretos. Miembros afirman que, con el tiempo y el trabajo propuesto, la fe deja de ser un compartimento estanco o un tema de debate de fin de semana y se convierte en una verdadera estructura de existencia. Su argumento principal aquí es la superación de la vida fragmentada. A ver, en la modernidad tendemos a dividir nuestra semana. Está el ámbito laboral, el ámbito familiar, el tiempo de ocio. Y si acaso un pequeño cajón para lo espiritual. Claro. Anima Mundi propone dinamitar esos compartimentos. El objetivo de su formación es que la persona empiece a ver y a aplicar ese logos en las tensiones con los compañeros de trabajo, en los conflictos familiares estancados, en la gestión del dinero y en la rutina más mundana. Integración total. Darse como una mística inalcanzable reservada para monjes en el desierto, sino como la reconfiguración total de la identidad y de los patrones de conducta del individuo común. Y para que no quede ninguna duda sobre esa conducta, el documento culmina con una serie de directrices vitales, enumerando de forma muy tajante lo que esta asociación sugiere para el día a día. Es una lista de exigencias prácticas. Como decíamos, no invitan a mudarse a un monasterio, invitan a algo a veces mucho más difícil: perdonar concretamente a las personas reales y defectuosas que nos rodean. Sugieren dar generosamente. Requieren revisar el propio orgullo de manera constante y sin autoengaños. Animan a combatir la pereza espiritual, a tomar decisiones diarias con plena conciencia, a poner orden en el caos financiero o relacional propio, a asumir la vocación personal y, en definitiva, a amar con una densidad y un compromiso mayor. Es un nivel de exigencia alto. Los mismos autores de estos manifiestos lo admiten sin paños calientes. Es un camino exigente. No es para todo el mundo, pero aseguran que los resultados son profundamente vivificantes. Fíjate que al pedir que las personas ordenen su caos y desmantelen su orgullo, usando herramientas que combinan la teología bíblica rigurosa con la confrontación psicológica, están construyendo deliberadamente una barrera de entrada alta. Para filtrar, supongo. Sí. Su propósito explícito parece ser evitar a quienes solo buscan un alivio temporal rápido. La ambición final que declaran en sus documentos es que la fe deje de ser un simple adorno cultural o una nostalgia de tiempos pasados. Quieren devolverle su peso. Quieren demostrar que, si se aborda con esta profundidad y seriedad, el Evangelio mantiene intacta su potencia para transformar radicalmente la estructura vital de una persona en medio de la sociedad moderna. Para ir cerrando esta exploración a fondo, si tuviéramos que hacer una síntesis de todos estos documentos fundacionales y de la identidad que proyecta Anima Mundi, podríamos decir que se estructuran, en esencia, como un centro de alto rendimiento existencial. Es una muy buena definición. Un entrenamiento continuo diseñado para enseñar a vivir la fe cristiana con inteligencia crítica, con presencia activa y con alegría, precisamente en el centro del ruido, la prisa y la complejidad de nuestro mundo contemporáneo. Totalmente de acuerdo. Y revisando las fuentes, creo que la mejor manera de resumir el corazón de su propuesta es recurrir a la cita bíblica clave que ellos mismos utilizan a modo de brújula. La que guía todo el proyecto. ¿Sí? Para explicar el propósito final de todo este enorme esfuerzo formativo, son las palabras del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una afirmación categórica para cerrar nuestro análisis de los textos. Bueno, para cualquier persona entre quienes nos escuchan que sienta curiosidad por este enfoque tan particular,
o que desee profundizar en el marco teórico que hemos debatido o que simplemente quiera conocer la logística de estos grupos de estudio y talleres de los que hemos hablado, las fuentes de la asociación indican un canal directo de comunicación. Un correo electrónico, ¿no? Sí, pueden escribir al correo electrónico exacto que proporcionan en sus materiales, que es, atención, quiero@caminoanimamundi.org. Perfecto. Lo repito para que quede claro para la audiencia, quiero@caminoanimamundi.org. Pues tras haber analizado toda esta documentación, desgranado sus símbolos y debatido sus implicaciones psicológicas, me queda una duda rondando la cabeza para que la audiencia le dé una vuelta. A ver, cuéntanos. Vivimos de lleno en la era de la inteligencia artificial, del metaverso y de la hiperconexión. Una era en la que la tendencia global es delegar cada vez más nuestras funciones, nuestra memoria e incluso nuestro cuerpo a lo digital, buscando una existencia casi sin fricción. Una vida desencarnada. Exacto. Teniendo en cuenta todo esto, si esta comunidad tiene razón y la verdadera transformación requiere sudor físico, voz real, comunidad tangible y enfrentarse cara a cara con la propia sombra en el mundo material, ¿será posible que el futuro genuino de la espiritualidad humana no pase por una nueva tecnología o una app revolucionaria, sino por la necesidad urgente y desesperada de recuperar nuestra propia biología?